Hemos visto al principio una de las variantes del principio de legalidad, el nullum crimen nulla pena sine lege previa, un mandato dirigido, diría, prácticamente al legislador, principalmente al legislador. Vamos a ver ahora el nullum crimen nulla pena sine lege certa, es decir, sin ley cierta, que en alguna medida es una exigencia que da lugar al principio que Zaffaroni denomina como principio de máxima taxatividad penal o de máxima taxatividad legal e interpretativa, y que en alguna medida tiene su correlato a nivel conceptual en lo que sería el requisito de la tipicidad penal. Es decir, el principio de nullum crimen nulla pena sine lege certa, sin una ley cierta, determinada, implica o supone que el derecho penal debe exigirle al legislador el máximo esfuerzo para que el legislador utilice todos los elementos disponibles a los efectos de precisar de la manera más clara posible la conducta prohibida. Es decir, esto es la máxima taxatividad legal. Y la máxima taxatividad interpretativa supone que en el caso que haya algún defecto en la técnica legislativa, obviamente debe estarse a la interpretación más restrictiva de lo prohibido. El principio de máxima taxatividad legal que alimenta esta formulación o este postulado completo de nullum crimen nulla pena sine lege previa, certa, escrita y estricta, ahora estamos en lege certa. El principio de máxima taxatividad legal, repito, exige el mayor esfuerzo legislativo, por eso está también dirigido primordialmente a los legisladores, en lo que es la determinación del hecho punible. Por eso es recomendable, siempre es recomendable como técnica legislativa, utilizar preferentemente elementos descriptivos, objetivos, de naturaleza material. Cuando yo abundo en la utilización de elementos valorativos, entonces es como que el tipo penal se formula de una manera más abierta. Cuanto más valoraciones contiene un tipo en la descripción de la conducta prohibida, más espacio le estoy abriendo al juez para que cierre el juicio de tipicidad. Y lo ideal es precisamente que el tipo penal se alimente de la mayor cantidad de elementos materiales para describir la conducta prohibida. El homicidio es un caso típico, el que matare a otro. La injuria es el otro extremo. Y tanto es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado argentino modificar la ley penal, precisamente en el caso Kimmel, precisamente porque, en el año 2008, porque consideró que la regulación, el modo en que describía la conducta prohibida, el tipo de la injuria en nuestro país, en la formulación antes de la modificación, era tan laxo, era tan amplio que terminaba conspirando, afectando, lesionando el principio de legalidad precisamente en esta exigencia de máxima taxatividad legal. Del mismo modo, lo sostuvo la Corte Nacional, si bien se discutía en un caso Valerga del año 2008 también, en los votos de Zaffaroni, Maqueda y Lorenzetti se discutía algo vinculado a la ley penal tributaria, creo que era la introducción del tema del periodo fiscal, y ellos allí hicieron una serie de consideraciones vinculadas al principio de máxima taxatividad legal como derivado del principio de legalidad, diciendo que siempre debe estarse ante las posibles interpretaciones más amplias o más restrictivas de la acepción que utiliza la ley, debe estarse la interpretación más restrictiva. Bueno, un tema especial, un tema aparte, que por eso hay que tener mucho cuidado y hay que saber manejarlo, es el problema de los delitos imprudentes, porque los delitos imprudentes normalmente se construyen sobre tipos abiertos.
¿Por qué? Porque el delito imprudente se construye sobre la base estructural de la violación de un deber de cuidado. De modo que son tipos penales abiertos porque es el juez el que debe cerrar la tipicidad de la conducta desde el momento de la audiencia imputativa o, para otros, declaración indagatoria. ¿Por qué? Porque precisamente al no estar especificado en el tipo penal, sino solo la exigencia implícita de la violación del deber de cuidado, no, explícita de la violación del deber de cuidado, ya sea por negligencia, imprudencia, violación de los reglamentos o impericia, es el juez el que tiene que determinar en el caso concreto cuál fue el deber de cuidado violado y hacerlo en el propio acto de imputación, porque eso es lo que me va a permitir a mí garantizar el derecho de defensa. Si no, yo no me puedo defender. Si me imputan haber causado la muerte conduciendo un vehículo, hasta ahí yo podría decir rechazo la imputación. Y mañana no me van a poder condenar, sería nula la condena. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el deber de cuidado que permite sostener el contenido injusto del delito imprudente. De modo que debo saberlo porque precisamente me tengo que defender. Porque el deber de cuidado va cambiando. No es lo mismo sacar un auto de un garage marcha atrás que venir circulando en una ruta o en una bocacalle en una ciudad o clavando un clavo para colgar un cuadro que hace explotar, no sé, un caño de gas. De modo que en cada caso puntual en el delito imprudente es fundamental que el juez precise el deber de cuidado violado y de este modo cierre el juicio de tipicidad y permita sostener la congruencia, ¿no es cierto?, que exige el acto de imputación, de elevación a juicio y eventualmente de condena. Nullum crimen sine lege previa, nullum crimen sine lege certa, nullum crimen sine lege escrita. O sea, la ley penal, este mandato que ya es para el legislador, las leyes penales tienen que ser escritas, está básicamente también dirigido a los jueces. ¿Por qué? Porque la exigencia de que la ley penal sea previa, provenga del órgano habilitado y por el procedimiento habilitado por el Congreso, por la propia Constitución, y sea escrita, implica la proscripción o la prohibición del derecho consuetudinario o de la costumbre. Es decir, que la costumbre o el derecho consuetudinario, que es fuente en materia civil, es fuente del derecho civil, y que permite de pronto a veces resolver una situación, está terminantemente proscripta, prohibida, en materia de derecho penal, con una sola excepción. La excepción es la costumbre internacional derivada del jus cogens en materia de delitos de lesa humanidad. Y así ha sido sostenido en Arancibia Clavel en el año 2004, en el fallo Simón en el año 2005. Nullum crimen sine lege previa, nullum crimen sine lege, nullum crimen nulla pena sine lege certa, nullum crimen nulla pena sine lege escrita, y nos queda finalmente el nullum crimen nulla pena sine lege stricta. La ley, además de cierta, determinable, máxima taxatividad, debe ser estricta. Y la exigencia de que la ley previa sea estricta es la que permite sostener la prohibición del uso de la analogía o de la integración analógica en materia penal. Fíjense que mientras en derecho civil se prescribe la analogía, en derecho penal se proscribe la analogía. Y la diferencia tiene una explicación. El derecho civil, la legislación civil es un derecho continuo de ilicitudes, un derecho continuo de vida, porque regula desde el nacimiento la vida de la persona hasta después de la muerte. Por lo tanto, en materia civil, todo conflicto tiene que tener solución. Y si hay una laguna en la ley, yo puedo resolver el conflicto en base a los principios generales del derecho, a la costumbre o a través de la integración analógica. Pero por el contrario, a este sistema continuo, la legislación penal es un sistema discontinuo de ilicitudes. ¿Por qué? Porque las ilicitudes penales son como islotes, como círculos cerraditos,
uno al lado del otro, desparramados, digamos, supongamos en un cuadrado, y toda la zona que está alrededor de esos círculos cerrados se denomina zona de libertad. Y solamente puede habilitarse el poder punitivo si la conducta coincide de manera perfecta y plena y total con alguno de estos circulitos. Por eso se dice es un sistema discontinuo de ilicitudes. Y esto de que sea un sistema discontinuo de ilicitudes tiene que ver con el carácter fragmentario de la ley penal. Cuando decíamos la legislación penal debe ser última ratio, es una legislación subsidiaria. ¿Por qué? Porque del amplio campo de la ilicitud, del amplio campo de la ilicitud, la legislación penal toma algunas ilicitudes y interviene conjuntamente con el derecho privado, con el derecho madre, para en alguna medida reforzar la respuesta frente a ese tipo de conflicto. Esto que el derecho penal debería ser la legislación penal fragmentaria, como todo el deber ser que surge de la Constitución, subsidiaria, última ratio, sistema discontinuo de ilicitudes, decía Sebastián Soler, obviamente deriva del artículo 19, segunda parte, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, principio de unitariedad del ilícito, no existe una antijuridicidad propiamente penal, la antijuridicidad deriva de la confrontación del hecho con todo el derecho, y tiene correlato a nivel legal en el Código Civil cuando habilita el ejercicio regular de un derecho propio por el cumplimiento de una obligación legal y penaliza o conmina, digamos, el abuso del derecho, y en el Código Penal cuando declara no punible el ejercicio legítimo de un derecho, legitimidad en el ejercicio de un derecho, dice el Código Penal, regularidad en el ejercicio de un derecho, dice el Código Civil, y tipifica o penaliza el exceso en el ejercicio de un derecho. Exceso, dice el Código Penal, abuso en el ejercicio de un derecho, dice el Código Civil. Pero el carácter fragmentario deriva precisamente de esta circunstancia, que en última instancia la legislación penal no crea bienes jurídicos. Si yo suprimo el Código Penal, todos los bienes jurídicos que están posibles de ser afectados por un delito en el Código Penal, salvo muy pocas excepciones que confirman la regla, ya están en el derecho privado. Si yo suprimo el delito de homicidio, frente a un homicidio el derecho privado tiene una respuesta. Lo que ocurre es que con la respuesta del derecho privado no dejaríamos tranquila a la gente. Podríamos generar la venganza privada, podríamos generar la guerra de todos contra todos. Entonces es necesario que junto a la respuesta que el derecho privado le da al homicidio, mediante la reparación a los deudos o a los herederos de la víctima, o la no reparación si el que lo mató no tiene un peso, es necesario reforzar esa respuesta a través de un derecho o de una respuesta dura como es la pena criminal. Pero al ser la pena criminal un ejercicio de violencia estatal, legalizado, por eso es que nuestra Constitución Nacional dice, ojo, nosotros habilitamos la pena criminal para casos muy excepcionales, habilitamos la política criminal, habilitamos la pena, pero no la fomentamos. No es para todos los casos. Para todos los casos está el derecho privado, sistema continuo. El derecho penal es un sistema, la legislación penal es un sistema discontinuo, limitado a casos graves, a casos excepcionales. Derecho penal mínimo, dice, necesidad de la intervención, dice Ferraioli. Necesidad de la intervención penal. Una ley penal se justifica en la medida en que sea necesaria la intervención penal, no como ocurre, y aquí viene cómo el estándar se cae en la realidad, como ocurre hoy en día, en donde la legislación penal ha pasado a ser, en lugar de última ratio, prima ratio. Cualquier problema parecería que puede tener respuesta a través de la intervención punitiva. Así nos va. Obviamente, proliferan las leyes penales, pero las respuestas y las soluciones reales no aparecen. En cualquier caso, la exigencia de ley estricta implica de que está prohibida la integración analógica. Un juez no puede resolver integrando analógicamente un tipo penal o considerando como
incluida en un tipo penal una hipótesis fáctica que el tipo no incluye. Esto está terminantemente prohibido. Otra cosa es la interpretación analógica dentro de lo que son la utilización del argumento absurdo, en el argumento a contrario. La interpretación analógica, una cosa es la integración analógica, o sea, hacer analogía, resolver sin base en una ley estricta, penal previa. Otra cosa es la interpretación analógica, que a veces es propia de la materia interpretativa. Cuando yo tengo el delito de estafa, dice cualquier otro ardid o engaño, necesariamente estoy haciendo una interpretación analógica. Cualquier otro ardid o engaño. Entonces, obviamente, en la medida en que esa interpretación se mantenga dentro de la resistencia semántica del texto, estamos en el ámbito de lo que es una interpretación habilitada, admitida. Ahora, cuando supera esa resistencia semántica, o ya directamente supone una hipótesis que no está prevista, estamos en la prohibición de la integración analógica. La exigencia de ley estricta y la prohibición de la analogía plantea un problema muy grave, que es el problema de los delitos impropios de omisión. Porque de los delitos impropios de omisión no escritos. Porque hay delitos impropios de omisión escritos. Y entonces ahí la legalidad está cubierta. Y la exigencia de ley estricta está cubierta. Pero el problema es cuando la doctrina pretende, como lo hace mayoritariamente, construir un tipo omisivo impropio sobre la estructura de un tipo comisivo. Entonces, toma la estructura de un tipo activo, como el homicidio, el que matare a otro, y en base a esa estructura construye un equivalente, un correspondiente, a través de la omisión. Claro, como en última instancia no existe un homicidio doloso que pueda cometerse de manera impropia, por omisión impropia, escrito en el Código Penal, esta suerte de conversión, o esta suerte de analogía, porque en última instancia es una integración analógica, puede resultar ilimitada. De modo que la doctrina, fuera de la ley, también de ley ferenda, construye una serie de requisitos o de límites para tratar de, en alguna medida, limitar esto que sabe no está bien, que es construir un tipo omisivo en base a la estructura de un tipo activo, un tipo comisivo. Entonces apela, por ejemplo, a la teoría de garante y a la fuente de la posición de garante. Bueno, hay variantes, hay diferencias según los normativistas, según otras doctrinas, pero aparece la posición de garante. Entonces dicen, no, bueno, pero el problema es que en la omisión impropia, a diferencia de la omisión propia, la omisión simple, pura, donde cualquiera puede ser autor del delito, en la omisión impropia no cualquiera puede ser autor del delito, sino solamente aquel que se encuentra en una posición de garantía respecto de la integridad del bien jurídico. De modo que no cualquiera puede ser autor del 79 del Código Penal por omisión impropia, sino aquel que se encuentre en posición de garante respecto de la vida de la víctima. La fuente de la posición de garante también es discutida en la doctrina. Para unos el contrato, la ley, la conducta precedente. Para otros son las fuentes de peligro, en fin. Pero lo que no pueden evitar es terminar construyendo un tipo penal que no existe. Para poder evitar, digamos, la crítica, se sostiene además que además de la posición de garante y toda la discusión respecto a la fuente de la posición de garante, es como que tiene que haber una suerte de correspondencia y de equivalencia entre el tipo activo y el tipo omisivo. De hecho, hay códigos como el español o el alemán que regulan en la parte general una cláusula de equivalencia o correspondencia. Pero aún así, regulando la cláusula, incluso en estos países,
es pacífica la doctrina. Nosotros ni siquiera tenemos la cláusula de equivalencia y de correspondencia en la parte general. De modo que el delito de omisión impropia, no escrito, es claramente una lesión al principio de legalidad y a la prohibición de integración analógica, aun cuando la mayoría de la doctrina piense lo contrario. Y esto no implica consagrar la impunidad, porque en el caso de un padre o de alguien que tenga una relación directa con la víctima y esté obligado a prestarle algún tipo de auxilio o lo que fuera, si se produce la muerte como consecuencia de esa omisión, se aplica el abandono calificado por la muerte, que tiene una pena de hasta 20 años. De modo de que no es que el caso quedaría sin sanción, queda con una sanción, y una sanción bastante considerables, por tomar el ejemplo del artículo 79. Pero bueno, ya vamos a ver, porque es un tema interesante, muy rico, propio de la teoría del delito, el problema sobre la constitucionalidad, la validez constitucional o no, de los delitos impropios de omisión o delitos de comisión por omisión. Bueno, obviamente que la prohibición de analogía también incluye, y algo dijimos en función de este carácter fragmentario de la legislación penal, el principio de preferente interpretación restrictiva. Es decir, no solo se prohíbe la analogía, sino que además es necesario una preferente interpretación restrictiva dentro del alcance semántico de las palabras que utiliza la ley. Siempre, frente a un tipo penal, yo puedo llegar a tener, en algunos casos no, pero en otros casos puedo llegar a tener, en función del alcance semántico, una interpretación más amplia de la punibilidad y una más limitada. Bueno, la prohibición de analogía y la exigencia de ley estricta me obligan siempre a una preferente interpretación restrictiva. Finalmente, y como parte de estos límites o de estos principios constructivos básicos, aunque muchos los vinculan al derecho procesal penal como si fuera una rama autónoma, el derecho procesal penal integra el derecho penal, sin ninguna duda es parte del derecho penal, es el escenario de configuración básico que tiene el sistema penal y el derecho penal, obviamente como límite también para la construcción de un sistema de derecho penal. Y como respuesta al cómo punir, que se preguntaba Ferraioli, existe obviamente el principio de legalidad procesal, por un lado, es decir, el principio de juicio previo, el debido proceso, el principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio, el principio de inocencia y el derecho, obviamente, al recurso o al doble conforme. O sea, dentro del cómo punir y también como límite y como en alguna medida derivado de la legalidad, pero también del principio de debido proceso, está la legalidad procesal. Hoy no hay ninguna duda de que, obviamente, no solo respecto a las leyes procesales rige el principio de benignidad, sino que también existe una legalidad procesal que deriva del propio artículo 18, y que tiene que ver con que el juicio en función me van a imponer la pena que corresponde al hecho del proceso, tiene que haber estado regulado por una ley previa. Y tiene mucha incidencia, mucho impacto también como principio constructivo este conjunto de garantías procesales que tienen que ver con el debido proceso, con el principio de inocencia, con la inviolabilidad de la defensa en juicio y con el derecho al recurso. El derecho al recurso, bueno, me remito al fallo Casal de la Corte Nacional. El principio de inocencia es de una trascendencia enorme en un sistema de derecho penal. Precisamente uno de los más graves problemas que tienen que ver con el principio de inocencia es la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es la principal respuesta que tienen los sistemas penales de nuestra región. Lamentablemente se regulan en los códigos procesales penales, pero son una respuesta preferente incluso a la pena formal, de modo que no pueden escapar del análisis y de
el condicionamiento de los principios. Allí destaco dos fallos muy importantes que lamentablemente no tienen un correlato en la operatividad del sistema, a pesar de que es un tema tan sobre el cual existe jurisprudencia incluso internacional. El caso Panchito López del 2004, Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Berbisky de la Corte Nacional. Claramente la Corte ahí revierte su posición sobre la prisión preventiva y dice que se trata de una medida muy excepcional porque compromete precisamente el principio de inocencia. Y como derivación de estos principios, de estas garantías procesales que también tienen que ver con la legalidad procesal y con el debido proceso, obviamente el principio acusatorio. El acusatorio es un principio constitucional que surge de la reiterada referencia al juicio por jurados en la Constitución Nacional. Es incompatible un juicio por jurados populares si no en un sistema acusatorio. Y de la regulación del juicio político, artículos 52 y 59 de la Constitución Nacional. Pero además es la fuente de inspiración de nuestro juicio previo del artículo 18, la fuente de inspiración histórica e ideológica, el acusatorio. Porque el acusatorio es esencial para garantizar la imparcialidad del jugador, para garantizar el derecho de defensa. Los tratados internacionales lo consagran al consagrar la imparcialidad del tribunal y la exigencia de la separación funcional entre la actividad jurisdiccional y la actividad de las partes, fundamentalmente la actividad acusadora. De modo que, bueno, en nuestro país, desde ya, esto fue sostenido por la Corte en varios precedentes, en Quiroga, en Llerena, en Dicer Fraticelli. Y finalmente, obviamente, la exigencia del juicio por jurado, populares. ¿Cómo punir? Bueno, el modelo de enjuiciamiento que prevé la Constitución para los delitos graves es el juicio por jurados populares. 3 cláusulas se refieren de manera directa al tema y a pesar de la reforma del 94 fueron mantenidas y reafirmadas. El artículo 24 de la Constitución Nacional, el artículo 75, creo que el artículo 75, creo que inciso 12, no recuerdo ahora con exactitud, y creo que el artículo 118. 3 artículos de la Constitución refieren al juicio por jurado, que además fue recientemente avalado, ratificado en términos de doctrina constitucional de la Corte por la propia Corte Suprema de Justicia Nacional, el caso Canales del 2019, donde en Canales la Corte dice, señores, el modelo de enjuiciamiento que prevé la Constitución para delitos graves es el juicio por jurados populares. Y es una gran forma de transparentar y de democratizar la justicia. No hay que tenerle miedo a la gente. De hecho, en las provincias que está funcionando de manera excelente. Y finalmente, dentro de la legalidad, me faltó decirles con esto completo la legalidad de las penas, obviamente. La legalidad de las penas no solo tiene que ver con la ley previa que establece la pena para el delito, sino también el modo de ejecución, la legalidad ejecutiva de la modalidad de ejecución de la pena tiene que estar previamente establecida por la ley como consecuencia del principio de legalidad. Y aquí se plantean, por ejemplo, el problema de los mínimos de las escalas penales. Si los mínimos son indicativos o no. Algo que va a tener una gran incidencia, por ejemplo, y que tiene incidencia en materia procesal en el caso de los procesos abreviados, en materia ejecutiva, en el caso de las penas ilícitas o paralelas, si es posible perforar los mínimos. Bueno, respecto de los mínimos, no hay ninguna duda que los mínimos son indicativos en la medida en que, obviamente, a través de esos mínimos se esté violentando un principio de jerarquía superior. Esto, yo soy partidario de la posibilidad de perforar los mínimos de las escalas. Lamentablemente nuestro Código Penal ha sido destruido. Era un Código Penal muy sobrio, con mínimos muy bajos, por eso había pocas atenuantes. Ahora los subieron a todos para impedir la excarcelación. Pero el problema que se plantea es cuando la aplicación del mínimo es incompatible con un principio constitucional, que es un principio de jerarquía superior. Ahí yo creo que se habilita a perforar el mínimo. En los abreviados no se puede perforar el mínimo,
salvo que obviamente en el acuerdo de un abreviado se establezca y se determine de que de no perforarse el mínimo se esté violentando un principio de jerarquía superior. Pero esto hay que decirlo, explicarlo y invocar las evidencias que existen al respecto. Lo que no se puede hacer en un procedimiento abreviado es disponer libremente, al modo, ni siquiera en Estados Unidos con el plea bargaining, de poder pactar la pena que uno quiera, porque el abreviado, que tiene su base en el acuerdo, que es una salida propia de los sistemas acusatorios, obviamente solo es admisible en la medida en que se respete la legalidad y obviamente el principio de razonabilidad. Ahora, si la aplicación de un mínimo me lleva a violentar un principio constitucional, como puede ser el principio de humanidad o proporcionalidad de las penas, probablemente yo pueda justificar la perforación de ese mínimo adhiriendo a la doctrina que considera que los mínimos son indicativos.